Sostenía el plato de galletas de limón con ambas manos, sintiendo el calor de la masa recién horneada que se filtraba a través de la tela fina del trapo que lo cubría. Me dolían los nudillos de cargar el plato por 3 pisos de escaleras angostas, pero ignoré el dolor. Me había dicho a mí misma que valía la pena el esfuerzo. Hacía meses que Paloma no me invitaba a su casa, y aunque esta vez tampoco lo había hecho, quería creer que hoy sería diferente. Tal vez abriría la puerta con esa sonrisa radiante que recordaba de cuando era pequeña, esa que me hacía sentir que yo era todo su mundo. Llegué a su puerta y me detuve para recuperar el aliento. Mi reflejo temblaba en los números de latón clavados en la madera, las líneas alrededor de mi boca más profundas de lo que recordaba. Levanté la mano para tocar. Antes de que mis nudillos rozaran la puerta, escuché su voz tan familiar que parecía parte de mi propia memoria. No te preocupes, Emiliano. Haremos que mamá pague por todo. Es demasiado blanda para hacer preguntas. Una pausa. No pude escuchar la respuesta de Emiliano, solo un murmullo bajo. Pero la risa de Paloma resonó aguda y frágil, del tipo que siempre sonaba ensayada. Mis dedos se apretaron contra el plato. Mi corazón latía en mi garganta. Todavía piensa que la quiero, dijo ella. No tiene idea de cuánto tiene guardado. Sentí que el pasillo se inclinaba. Las palabras me golpearon más pesadas que el plato que sostenía. Mis ojos picaron con un dolor que no quería nombrar. Quise retroceder, irme, pero mis pies no se movían. Me quedé ahí anclada, escuchando el zumbido apagado de su conversación. Por un momento intenté convencerme de que había oído mal, pero cuando la voz de Paloma se deslizó de nuevo bajo la puerta suave y segura, supe que no había error. Me di la vuelta antes de que mis piernas me traicionaran y me dejaran caer frente a su puerta. Mantuve el plato apretado contra mi pecho, como si las galletas fueran lo único que me mantenía con los pies en la tierra. Mis pasos eran lentos, medidos, mientras bajaba por las escaleras, cuidando que el eco de mis tacones no me delatara. El aroma a limón y mantequilla se pegó a mi abrigo y odié que incluso ahora una parte de mí aún quisiera creer que Paloma abriría la puerta y me llamaría. Afuera el cielo tenía ese gris suave del atardecer y el aire de diciembre mordía a través de mis mangas. Caminé las 12 calles hasta mi casa en Coyoacán sin levantar la vista de la banqueta. Pensé en la última vez que la vi hace 2 semanas, parada en mi cocina, sus dedos rozando el borde del mostrador mientras me contaba lo preocupada que estaba por sus deudas. Le creí entonces. Creí cada lágrima que dejó caer, cada suspiro cuidadosamente medido. Llegué a los escalones de mi casa y me detuve. La lucecita del porche parpadeaba arriba con el foco casi agotado. Por un momento pensé en quedarme ahí, en el frío, como si al negarme a entrar pudiera retrasar la verdad un poco más. Pero mis manos empezaban a temblar por algo más que el viento, así que empujé la puerta y entré al silencio de mi sala. La lámpara junto al sofá brillaba tenuemente, iluminando las formas familiares que había amado por décadas, las cortinas de color rosa pálido que Francisco y yo elegimos el año antes de que muriera el sillón, con el cojín desgastado, donde Paloma solía acurrucarse con sus libros de la biblioteca. Dejé el plato de galletas en la mesa de centro y me hundí en el sofá, sintiendo un peso en el pecho más grande de lo que sabía cómo cargar. Cuando el teléfono empezó a sonar, cerré los ojos y lo dejé sonar. El timbre se detuvo, dejando un silencio tan denso que parecía vivo. Me quedé sentada en ese silencio por mucho tiempo, con las manos cruzadas en mi regazo. Aún sentía la marca del plato, el borde que se había clavado en mis palmas durante todo el camino a casa. La piel ahí estaba sensible, como si hubiera sido lastimada por algo más que el peso. Tal vez así era.
Cuando por fin me puse de pie, mis rodillas protestaron. Me moví por la casa por pura costumbre, apagando la lámpara, revisando que la puerta trasera estuviera cerrada, aunque nadie había intentado entrar por ahí en años. Mis pasos sonaban demasiado fuertes en las habitaciones pequeñas. El piso crujía en los mismos lugares que Francisco siempre bromeaba con arreglar, pero nunca lo hizo. El aire olía levemente a saquitos de lavanda vieja y al almidón de las cortinas recién lavadas. Me detuve en el pasillo frente al closet de blancos. Mi corazón latía contra mis costillas de una manera que se sentía familiar y extraña al mismo tiempo. No había abierto el compartimiento secreto en casi una década. No desde el funeral, no desde que me dije que era mejor no pensar en lo que quedaba ahí. Aparté las toallas dobladas y metí la mano hasta encontrar la ranura en el panel. Con un suspiro lento, presioné hasta que el pestillo hizo clic y la puertecita se abrió hacia adentro. La caja fuerte esperaba en el hueco oscuro justo donde Francisco la había construido. Él la llamó el baúl de las tormentas. Para emergencias, dijo, aunque siempre creí que se refería a algo más que dinero. Giré la combinación con manos que se sentían más firmes de lo que deberían. La puerta se abrió, revelando una cajita de madera. La saqué y la llevé a la mesa de la cocina, colocándola con cuidado como si estuviera viva. Adentro, el dinero del seguro estaba tal como lo dejé. Suficiente para vivir cómodamente. Suficiente para convertirme en un blanco. Cerré la tapa y pasé la palma sobre la madera gastada, pensando en Francisco y su voz tranquila cuando me dijo que confiara en mis instintos. Me di cuenta de que ya sabía lo que tenía que hacer. Llegué a casa justo cuando la última luz del día se desvanecía del patio. Los escalones de la entrada parecían más empinados de lo que recordaba, pero los subí sin detenerme. Adentro, la casa se sentía extrañamente silenciosa, como si también estuviera conteniendo el aliento. Dejé mi bolso en la mesa y puse la carpeta de la oficina de Alejandra junto a él. No la abrí de nuevo. Ya sabía qué había dentro. Puse la tetera a calentar y esperé a que hirviera. Mis manos descansaban en el mostrador, las palmas planas contra el laminado desgastado. Pensé en Francisco detrás de mí hace tantos años, su brazo alrededor de mi cintura, susurrando que pasara lo que pasara, se había asegurado de que estaría bien. Era el tipo de promesa que solo creías de alguien que nunca pensaste que te dejaría. Cuando la tetera silbó, serví una taza de té que en realidad no quería. Antes de que pudiera dar un sorbo, el teléfono sonó. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. Mi voz sonó más pequeña de lo que esperaba. Bueno, hubo una pausa. Luego la voz de Paloma, demasiado brillante, demasiado dulce. Mamá, he estado tratando de contactarte. No respondí. Podía escuchar su respiración. Estaba preocupada, continuó. No me has devuelto las llamadas. Puse la taza con cuidado, temiendo que se me resbalara de las manos. No tengo nada que decir, le dije. Ella soltó una risita temblorosa. Mamá, no seas así. Tenemos que hablar de esto. No hay nada de qué hablar, dije. Mi voz estaba tranquila. Casi me asustó lo tranquila que estaba. Estás exagerando, insistió ella. No entiendes la situación en la que estamos. Lo entiendo perfectamente, respondí. Por un momento, ninguna de las dos habló. Pensé en los papeles que había firmado, en la forma en que Alejandra me miró con respeto tranquilo, en lugar de lástima. Entonces, sabes que estás cometiendo un error, susurró ella. Colgué el teléfono en su base y el silencio que siguió se sintió como lo primero honesto entre nosotras en años. A la mañana siguiente, desperté antes del amanecer y me quedé en la cama, escuchando el silencio que se asentaba sobre la casa en invierno. Me dolían los huesos en los lugares de siempre, pero había algo más firme dentro de mí, algo que casi parecía determinación.
Me vestí despacio, preparé café y me senté junto a la ventana con la taza calentándome las palmas. Una parte de mí esperaba que Paloma no viniera. La otra sabía que lo haría. Era casi mediodía cuando escuché la camioneta de Emiliano estacionarse en la entrada. No me levanté de inmediato. Esperé hasta que llegó el golpe en la puerta, seco e impaciente. Cuando abrí él, estaba ahí con las manos metidas en los bolsillos de su chamarra. Sus ojos pasaron por encima de mí hacia la casa buscando algo que pudiera usar. Eugenia empezó con la voz cuidadosamente neutra. «¿Puedo pasar?». Me hice a un lado sin responder. Caminó hasta la sala y se sentó en el borde del sofá, como si le costara tocarlo más de lo necesario. Me quedé en la entrada. «Tenemos que hablar como gente civilizada», dijo. «Paloma está muy afectada. Dice que no contesta sus llamadas». «No tengo nada que decirle», respondí. Suspiró como si todo esto fuera una gran molestia. «Eres su madre. Ella necesita tu apoyo». «Estamos en una situación complicada. Ustedes mismos se metieron ahí», dije. Mi voz no se alzó. No lo dejaría. Su mandíbula se tensó. «No estás siendo razonable. Sabes que ella siempre ha contado contigo». «Ya no más», dije. «No tiene por qué ser así», respondió rápidamente. «Tienes recursos, más que suficientes para ayudar». Pensé en el baúl de las tormentas de Francisco, en el dinero que Paloma decidió que le pertenecía antes de saber que existía. Pensé en todas las veces que había llegado a mi puerta con esa misma desesperación pulida. «No les voy a dar nada», dije. Su rostro enrojeció. Por un segundo vi la Rapnel petulancia bajo sus modales cuidados. «Te vas a arrepentir de esto», dijo. No respondí. Lo vi levantarse y caminar hacia la puerta. Se detuvo con la mano en la perilla, como si quisiera decir algo más. Luego se fue sin mirar atrás, y la casa se sintió más limpia, de alguna manera por su ausencia. Me senté en el sofá y cerré los ojos, dejando que el silencio se asentara sobre mí, como una promesa que estaba decidida a cumplir. No esperé otro día. Esa tarde llamé a la oficina de Alejandra y pregunté si podía verme de inmediato. Su asistente me puso en espera por menos de 1 minuto antes de decirme que Alejandra se quedaría hasta tarde si eso era lo que necesitaba. Le agradecí y colgué sintiendo que algo se aflojaba en mi pecho. No era alivio, todavía no. Pero fue la primera respiración que tomé sin sentir que estaba atrapada en una astilla. Cuando llegué a la oficina, la luz del invierno ya se estaba suavizando. Alejandra se levantó de su silla, su rostro cálido pero serio. Me senté frente a ella con la carpeta que traje, descansando pesada en mis rodillas. Por un momento no supe cómo empezar. Luego las palabras salieron más firmes de lo que esperaba. «Vinieron a mi casa esta mañana», dije. «Emiliano, cree que voy a cambiar de opinión». Alejandra cruzó las manos sobre el escritorio. «¿Y lo harás?». No, mi voz no titubeó. «No lo haré». Ella asintió como si no esperara menos. «Entonces nos aseguraremos de que estés protegida». Abrió su computadora y dio unos clics antes de girarla hacia mí. «Aquí está el documento del fideicomiso. Me nombra como fiduciaria y detalla exactamente cómo se pueden hacer los desembolsos solo para ti. No tendrán ninguna base para impugnarlo. Estudié el lenguaje, las frases precisas que cerrarían las puertas que debía haber cerrado hace años. Alejandra me guió por cada sección con paciencia. Nunca me apresuró, nunca me hizo sentir tonta. Cuando llegamos a la última página, levantó la vista. «¿Estás segura?». Pensé en la voz de Paloma por teléfono, su dulzura ensayada. En Emiliano, sentado en mi sofá, como si le perteneciera. En todas las pequeñas formas en que me dije que era amor cuando era algo completamente diferente. «Estoy segura», dije. Firmé mi nombre con una mano que se sintió firme por primera vez en toda la semana. Cuando me enderecé, me di cuenta de que respiraba más fácil. Alejandra extendió la mano por encima del escritorio y puso su palma sobre la mía. «Hiciste lo correcto».
Cerré la carpeta lista para llevarla a casa. Salí de la oficina de Alejandra con la carpeta apretada contra mi pecho como si alguien pudiera intentar arrancármela en la banqueta. El aire frío se sentía limpio en mis pulmones. Caminé de regreso a mi coche, cada paso medido y deliberado, y cuando me senté al volante no arranqué de inmediato. En cambio, cerré los ojos y dejé que el silencio se asentara sobre mí. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba preparándome para la próxima exigencia, la próxima crisis disfrazada de emergencia. Cuando llegué a casa, puse la carpeta en la mesa de la cocina. Preparé té, aunque mis manos aún estaban inestables, y llevé la taza a la sala. Me senté en la silla junto a la ventana y vi cómo la última luz del día se deslizaba detrás del tejado del vecino. En esa suave oscuridad, pensé en todos los años que le di a Paloma el beneficio de cada duda. Cada vez que me llamó llorando, cada vez que sonreía con esa sonrisa brillante y convincente, me dije que solo necesitaba ayuda, que estaba haciendo lo que cualquier madre haría. Pensé en Francisco y la noche en que me habló del baúl de las tormentas. Dijo que era para mi seguridad, pero no creo que ninguno de los dos pudiera haber imaginado que llegaría a esto, que me estaría protegiendo no de extraños, sino de mi propia hija. Alcancé la carpeta y la abrí de nuevo, trazando mi dedo sobre mi propia firma en los documentos del fideicomiso. No se sentía como una victoria. Se sentía como cerrar una puerta que dejé entreabierta demasiado tiempo. Cuando el teléfono sonó, no me sobresalté, ni siquiera dudé antes de contestar. Mamá, la voz de Paloma era más pequeña de lo que jamás la había escuchado. ¿Por qué nos estás haciendo esto? No respondí de inmediato. Pensé en todas las veces que me pregunté si decía la verdad y cuánto me costó fingir que le creía. Sabía que no podía fingir más. Sostuve el teléfono contra mi oído y dejé que su pregunta flotara en el espacio entre nosotras. Mi corazón latía con firmeza, no con el aleteo de pánico que había sentido tantas veces antes. Cuando finalmente hablé, mi voz salió baja y pareja. No les estoy haciendo nada, dije. Estoy haciendo algo por mí. Ella emitió un sonido mitad incredulidad, mitad indignación. Eres mi madre. Se supone que debes ayudarme cuando lo necesito. Te he ayudado, dije. Más veces de las que puedo contar. Más de lo que nunca supiste. Miré la carpeta aún abierta en la mesa, los papeles que marcaban el fin de tantas ilusiones. No lo haré más. Estás castigándome, me acusó su tono endureciéndose. Estás intentando arruinarnos. No susurré. Eso lo han hecho ustedes solitos. Hubo un largo silencio. Me pregunté si estaría pensando en algo más que decir otro ángulo que intentar. Al final colgó sin decir una palabra. Dejé el teléfono en su base. Mi mano no tembló. Me quedé en la mesa por un rato, el silencio envolviéndome como una colcha. Luego saqué una hoja de mi buen papel de carta del que usaba para escribirle cartas de cumpleaños a Paloma cuando era pequeña. La alisé y tomé mi pluma. Mi mano se movió con firmeza mientras escribía. Paloma, te amo. Eso nunca cambiará, pero no dejaré que me usen más. No permitiré que mi amor se retuerza en algo que puedas gastar. No tendrás acceso a mis cuentas ni a mi casa. Esta es mi decisión. Espero que algún día entiendas por qué. Firmé mi nombre, doblé la carta y la sellé en un sobre. Lo puse junto a la carpeta. Se sentía definitivo de una manera que me hacía doler la garganta. Pero también se sentía como la verdad que debía haber dicho hace años. La mañana después de que Emiliano vino a mi puerta, desperté con un sobre delgado deslizado por la ranura del correo. Por un largo rato, me quedé en el pasillo, mirando hacia abajo donde yacía en el tapete. Mi nombre estaba escrito al frente con la letra de Paloma, los bucles y florituras tan familiares como mi propia firma. Lo recogí con cuidado y lo llevé a la mesa de la cocina.
No lo abrí de inmediato. En cambio, preparé café y puse un plato, aunque no tenía hambre. Cuando finalmente rasgué el sobre, mis manos no temblaron. Adentro había una sola hoja de papel doblada 2 veces. Sus palabras eran pulcras y deliberadas, como si las hubiera reescrito más de una vez antes de atreverse a enviarlas. Mamá, no sé qué más decirte. Siempre has creído lo mejor de mí, incluso cuando no debías. Sé que piensas que solo estoy arrepentida porque dejaste de ayudarnos. Tal vez sea cierto. Ya ni siquiera lo sé. Emiliano dice que eventualmente cederás, que no puedes estar enojada para siempre. Pero algo me dice que esta vez es diferente. Si importa, lo siento. No solo por lo que dije, sino por cómo te he tratado todos estos años. No espero que me perdones. Yo tampoco creo que me perdonaría. Solo quería que lo supieras. Dejé la carta junto a mi taza y solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Mi pecho se sentía apretado, pero esta vez no era ira lo que se asentaba ahí. Era algo más suave, más triste, tal vez alivio, tal vez el más pequeño comienzo de algo que no me había atrevido a esperar. Doblé la carta de nuevo y la metí bajo la esquina del azucarero, donde no tendría que verla cada vez que pasara, pero tampoco estaría escondida. Luego fui al closet del pasillo y bajé mi abrigo. En los días después de que envié los documentos finales, el teléfono se mantuvo en silencio. Al principio me sorprendí escuchando, por si sonaba medio esperando, que la voz de Paloma irrumpiera en el silencio con alguna nueva súplica o acusación. Pero cada hora que pasaba, sin que llamara, se sentía como una pequeña astilla que se deslizaba fuera de mi piel. No sabía si era paz exactamente, pero era algo lo suficientemente cercano como para poder respirar de nuevo. Pasaba las mañanas revisando cajones viejos, ordenando cosas que no había mirado en años. Encontré el pequeño suéter que tejí para Paloma antes de que naciera Amarillo, con una fila de botones blancos en forma de margaritas. Lo sostuve contra mi pecho por un largo rato, recordando cómo imaginé al bebé que lo usaría, lo segura que estaba de que el amor solo sería suficiente para mantenerla a salvo. Lo doblé con cuidado y lo puse en la caja que etiqueté guardar. Por las tardes me sentaba junto a la ventana con una taza de té enfriándose en mis manos. A veces dejaba que mi mente vagara hacia los años cuando Francisco estaba vivo y Paloma era lo suficientemente pequeña como para subirse a mi regazo sin necesitar una razón. Esos recuerdos eran suaves y peligrosos a la vez. Los dejaba venir de todos modos porque estaba cansada de fingir que no importaban. Una tarde, justo cuando la luz se volvía de ese azul pálido que significaba que otro día estaba por terminar, me paré en el mostrador de la cocina y vi mi reflejo en la ventana. Mi rostro parecía más viejo de lo que me sentía por dentro, marcado por todos los años que pasé cuidando de todos menos de mí misma. Pero había algo más firme en mis ojos de lo que solía haber. No aparté la mirada. Cuando el teléfono finalmente sonó, fue tan inesperado que casi me reí. Lo levanté sin pensar. «Mamá», dijo Paloma. Su voz era baja y plana, como si todas sus actuaciones ensayadas finalmente se hubieran agotado. «Realmente no nos ayudarás». Cerré los ojos. «Ya lo hice», dije en voz baja. «Solo que no de la manera que querías». No respondió y el silencio que se extendió entre nosotras fue lo más verdadero que nos quedaba.